Vanessa se levantó muy temprano aquel día. Sabía que debía ser un cumpleaños maravilloso. Su esposo llegaba a los 40 años. Tan increíble, tan maravilloso, pero sobre todo, tan milagroso. Había logrado vencer al cáncer hacía apenas 2 años, tras una terrible temporada repleta de mareos, malestares y quimioterapias. Sin duda, la peor temporada de su vida. Pero ella siempre estuvo ahí, a su lado, pues como habían prometido hace años, estarían el uno al lado del otro, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte los separe. Sin embargo, no cabía duda, aquella terrible temporada había dejado huella en su marido. Su carácter apacible y jovial había dado un vuelco debido a los dolores, las molestias y sobre todo la compasión con la que sentía que todo el mundo lo trataba. Nada más incómodo y hartante que sentir las miradas de lástima y ternura que despertaban sus trabajadores y colegas, pues, según él, todos le demostraban una falsa pena y sentía como a su paso los ojos se tornaban tristes cada vez que él aparecía en escena. Su esposa le había insistido una y otra vez en que aquello eran únicamente imaginaciones suyas, que sus empleados le tenían estima y tan solo demostraban el grado de pesar que llegaba a afectarles solo de verlo, que cada gesto era genuino y ante todo que ninguno era lastimero, ni mucho menos compasivo, sino más bien comprensivo y empático. Pero aquello, lejos de calmarlo y brindarle un poco de paz y tranquilidad, solo conseguía empeorar una situación de por sí complicada. Con el paso del tiempo, las circunstancias fueron agriando aún más el carácter de su marido, hasta el punto de detestar las reuniones sociales por considerarlas pletóricas de hipocresía y banalidad. Por esa misma razón, para ella, este cumpleaños significaba tanto, pues por primera vez en años, él estaba dispuesto a festejarlo, pero siempre y cuando fueran únicamente ellos, sin chaperones, sin testigos y definitivamente sin abrazos, elogios y sonrisas falsas. Se decidió que acudirían a comprar su alimento para aquel día tan especial a un restaurante de comida rápida, pues él tenía antojo de hamburguesas con papas fritas, pero por las circunstancias predominantes no era posible permanecer en el mismo lugar. Sacó el auto, esperó a que ella cerrara el portón de la casa y se encaminaron hacia su restaurante favorito. Durante el trayecto, ella intentó bromear un poco con él. Sintonizó una estación radiofónica que era del gusto de ambos, y entonando varias melodías, tomó un cepillo para el cabello y a modo de micrófono lo acercaba a su boca cada vez que los parlantes entonaban algún coro. Todo aquello hizo más ameno el trayecto hacia el sitio de comida rápida, pero al llegar ahí era necesario que alguien se quedara dentro del auto, pues el emplazamiento estaba situado justamente en una zona sin acceso a estacionamiento, y en cualquier momento podía pasar un agente de tránsito encargado de controlar el tráfico automovilístico, pero ante todo, de aplicar las debidas multas a todo aquel que osara estacionarse por tiempo indebido en aquel sitio prohibido. Van se ofreció a ir por los alimentos mientras él esperaba en el auto, pues sabía muy bien que él odiaba las filas y, aunque era uno de sus restaurantes favoritos, su marido detestaba la espera entre la toma de orden y el surtimiento de la misma, y mucho más aún si el lugar estaba repleto de gente. Se apeó del automóvil, cruzó la calle y entró al restaurante. Solicitó un par de hamburguesas con queso, aderezos, 2 refrescos medianos y un par de papas, pero, para su mala suerte, jamás se puso a pensar cómo es que ella sola conseguiría llevar todo al auto sin imprevistos, de modo que, cuando le fueron entregadas una bolsa con las hamburguesas y los aderezos, 2 bolsas de cartón con las papas fritas y un contenedor con los vasos de refresco, lo tomó e intentó acomodarlo lo mejor que pudo entre sus brazos, intentando maniobrar para que todo llegara de la mejor manera a su destino. Pero, mientras caminaba, sentía la incomodidad y dificultad que representaba el llevar todo aquello sola, y de repente, sin poder evitarlo, de camino al auto, trastabilló
y notó cómo poco a poco las papas se resbalaban por un costado, justamente a través de aquel hueco creado entre su pecho y su codo. Intentó apretar el brazo a su cuerpo en un vano intento de evitar lo inevitable. De pronto, al sentir que aquellas papas caían, a pesar de sus esfuerzos y contra todo raciocinio posible, intentó evitar la caída estirando la mano y apretando al mismo tiempo el brazo un poco más, lo cual terminó por ocasionar que la bolsa de las hamburguesas terminara por caer también al suelo. Su esposo, que observaba toda la escena desde el automóvil, no podía creer lo tonta que había sido. Se arrepentía del hecho de haber permitido que fuera ella por las hamburguesas. Sentía cómo el rubor subía por su cuerpo y se plantaba en sus mejillas. Podía sentir la vergüenza que ahora pasaba frente a la gente que circulaba por aquel lugar y, para incrementar el grado de bochorno, los alimentos se le habían caído justo en el instante de cruzar la calle, de manera que no podía recoger nada hasta que el tránsito de automóviles pudiera detenerse. Para fortuna suya, un joven que pasó a su lado se dispuso a prestarle ayuda, intentando detener la circulación, y una vez conseguido esto, se dispuso a ayudarla a levantar lo poco que era rescatable. En aquel momento, André, su esposo, se bajó del auto con el rostro completamente rojo, mezcla de una terrible irritación y un hondo pesar. Se dirigió al sitio del incidente, la miró con unos ojos henchidos de sangre y agradeciendo al joven por la ayuda proporcionada, al mismo tiempo que tomaba de sus manos la bolsa de hamburguesas, la tomó firmemente del brazo y ambos se encaminaron de vuelta a su automóvil. Mientras Martin los veía retirarse rumbo a aquel elegante automóvil negro, no dejaba de pensar cómo era posible que una mujer tan linda y serena pudiera estar al lado de un hombre así, pues aquellos escasos segundos le habían bastado para darse cuenta que él no la trataba de la mejor manera. Siguió su camino hacia la base de taxis, que se encontraba a unos cuantos metros, aún con este pensamiento en mente y la convicción de que, al menos él, había actuado de la manera correcta para disminuir la pena de la mujer. A tan solo unos pasos de llegar al sitio, un taxi pasó frente a él y de inmediato le hizo la parada, pues recordó que solo tenía media hora para llegar a tiempo a su cita de trabajo. Abordó el transporte, le dio las indicaciones precisas al conductor y repasó mentalmente todo lo practicado con su hermana, pues sin duda le urgía aquel empleo, ya que la situación de la familia se ponía cada vez más complicada. Pero aquel conductor de taxi ya sabía que el muchacho jamás llegaría a su destino. Capítulo 28.